Hola, buenos días de nuevo. Vamos a empezar el último vídeo de este tema, la última parte del tema, la que nos falta por explicar. Recordad que en algunas clases, en una de las dos clases, o en las dos, perdonadme que no recuerdo exactamente muy bien, la parte de la nobleza no la habíamos llegado a ver entera, pero en el primero de los vídeos que os he subido sí que la explicaba, entonces yo la doy por explicado, a falta de que pues en la clase de mañana, que será online, presencial, me podáis preguntar las dudas que tengáis sobre este apartado. De manera que, después de analizar cómo vivía la nobleza y antes de eso cómo vivía el clero en este periodo del feudalismo, vamos a hablar de cómo vivía el campesinado. C'est qui travaille les paysans. Les paysans, acordaos, los campesinos. Et je vous lis. Les paysans, appelés aussi villeins, constituent 90% de la société Moyen-Âge. La plupart des paysans ne sont pas libres, ce sont les serfs. Ils vivent souvent misérablement dans des villages propriétés de la seigneurie. Bien, los campesinos, a los que también se llamaba villanos, componían en esta época, constituían el 90% de la sociedad. La inmensa mayoría de la población, como ya vimos en su momento, pertenece al grupo del campesinado o de los trabajadores, que es el grupo que no tiene privilegios. Recordad, una minoría privilegiada, una inmensa mayoría de la población no privilegiada. Además, la mayoría de estos campesinos medievales no son libres. Bien, hay algunos que sí son libres. Para ser libre, básicamente, tenías que ser dueño de tus propias tierras, pero la inmensa mayoría de los campesinos habían dado sus tierras a los señores a cambio de protección, por lo tanto, no eran libres. Y a los campesinos no libres es a lo que llamamos los siervos. Siervos con V, recordad, lo hemos visto varias veces durante este tema. Bien, los siervos viven a menudo miserablemente en aldeas, más que en pueblos, en pequeñas aldeas o en casas dispersas, propiedad de los señores feudales. Les paysans ont une vie quotidienne très dure. Le travail des champs est pénible. On cultive les céréales, blé, seigle, avoine, et on vit de la cueillette dans les forêts. L'existence est monotone et en cas de forte pluie ou de grêle, on manque de nourriture. C'est la famine. Ils confectionnent leurs vêtements de toile croisière et se nourrissent de pain noir. Como comentábamos, la vida de los campesinos era una vida muy dura, trabajaban de sol a sol, prácticamente no tenían días de trabajo, de descanso. Entonces, bueno, pues una vida en unas condiciones muy duras, con un trabajo penible, os digo ahí, ¿no? Un trabajo penoso, podríamos traducir si queréis, en este día a día. La mayor parte de su trabajo era cultivar cereales. La mayor parte de las tierras de cultivo se cultivaban cereales, y ahí os cito tres ejemplos de cereal. Bien, le blé, que sería el trigo, le seigle, que sería el centeno, y l'avoine, que sería la avena. Bien, trigo, centeno, avena son los cereales que más se cultivaban en Europa en esta época. Aparte de cultivar esto, cultivaban su pequeño huerto, en la medida de lo posible, donde tenían berzas o tenían coles o tenían distintos tipos de productos, y también vivían de recolectar la cueillette, la recolección, en los bosques, bien, en los bosques del señor, donde ocasionalmente podían coger bayas o si había algún frutal podían coger algo, bien, pero bueno, una dieta muy limitada en cualquier caso. Su existencia es monótona en el sentido de que todos los casos es repetitiva, y además siempre están con el riesgo de que las condiciones climáticas, fuertes lluvias, el granizo, haga que se pierda una cosecha, o un periodo de sequía, podríamos haber puesto también, que se pierda la cosecha y que falte alimento. Bien, eso implicaría una famine, una hambruna. Bien, en la Edad Media son muy frecuentes los periodos de hambruna en determinadas zonas de Europa, porque durante 2 años la temperatura es más alta de lo habitual, o porque se produce un periodo de fuertes lluvias justo en el momento en el que la cosecha estaba para recoger, por ejemplo, y se pierde toda la cosecha, y perder la cosecha implicaba que la gente literalmente se moría de hambre, porque no había reservas de alimentos. Además de trabajar en los campos,
los campesinos tienen que hacer todo aquello que necesitan, arreglar sus herramientas, cuidar si tienen algo de ganado, cuidar a su ganado, confeccionar sus propias ropas, bien, confección de vêtements, con telas muy vastas, generalmente telas de saco, telas muy poco finas, ¿no? Sería una de las grandes diferencias con la nobleza de la época. Y recordad que su alimentación está basada fundamentalmente en el consumo de pan negro, lo llamamos en español, sería el pan generalmente de centeno, un pan mucho más vasto que el que nosotros estamos acostumbrados a consumir. El pan blanco, que sería el pan de trigo, era algo más excepcional. Bien, el pan de centeno era la base de la alimentación de la mayor parte de los europeos, de los campesinos europeos de la época, porque el centeno es más resistente que el trigo y se cultiva mejor en la mayor parte de Europa. En España era más habitual el de trigo, pero en la mayor parte de Europa es el de centeno. Les paysans utilisent des outils rudimentaires, charrues ou arrières de bois, fossiles. Ils pratiquent la jachère dans un système de rotation biennale des cultures. La terre qui est au repos sans nature retrouve ainsi une certaine fertilité. Bien. Una de las causas por las que las condiciones de vida eran tan duras es porque las cosechas eran muy escasas. ¿Y por qué las cosechas eran tan escasas? Si dedicaban muchas horas a trabajar la tierra. Bueno, las cosechas eran muy escasas porque se utilizaban unas herramientas muy rudimentarias, muy básicas. Bien, no había por supuesto ningún tipo de mecanización del trabajo del campo, pero es que de alguna manera en torno al año 1000 en Europa se seguían utilizando las mismas técnicas de trabajo de la tierra que utilizaban los romanos 1000 años antes. O sea, en 1000 años no había habido una evolución tecnológica, ningún tipo de evolución tecnológica. Seguían utilizando hoces, seguían utilizando charrues de bois, que serían arados de madera como el arado romano, por ejemplo, unos arados muy básicos tirados por animales y que prácticamente no removían la tierra, y seguían utilizando les fossiles, que serían es azadas y fossile sería hoces. Bien, una azada, que es, podéis buscar una foto de una azada si alguien no tiene claro lo que es, una herramienta para cavar zanjas, para cavar surcos en la tierra, para remover un poco los arados, y las hoces para recolectar. Bien, la hoz es una especie de cuchillo curvo. También se podían utilizar guadañas. Tenéis fotos o dibujos de hoces y de guadañas en vuestro libro de texto, en las páginas en las que habla sobre cómo vivía el campesinado, por si queréis haceros una idea. Bien, entonces, poca producción porque las herramientas son muy rudimentarias, pero porque además, que ya lo habíamos estudiado en el tema anterior, se practica la rotación bienal de cultivos. La tierra se dividía en dos partes, una mitad se dejaba en barbecho. Jachère es el barbecho. Recordad que el barbecho es, dentro de un sistema de rotación de cultivos, la parte de la tierra que se deja sin cultivar, descansando, para que recupere una cierta fertilidad, para que no agote su fertilidad. Entonces tenemos que de la tierra solo se cultiva la mitad, que esa mitad que se cultiva con herramientas muy rudimentarias. Ya tenemos una productividad muy baja, pero es que encima recordad que parte de esa producción, parte de lo que el campesino produce en esa mitad de las tierras que trabaja un año, luego lo tiene que pagar en forma de impuestos al clero, un 10%, a los señores de la tierra, el tanto por ciento que esté establecido, y aparte cuando ese cereal lo lleve al molino para molerlo tendrá que pagar otra parte. O sea, al final la cantidad de alimento que quedaba o de producto que quedaba al campesino era escasísima. Tenemos campesinos infraalimentados, tenemos lo que decíamos antes, hambrunas, ningún tipo de reserva, por eso tampoco había comercio y demás. Bien, repasamos simplemente sistema de rotación de cultivos, rotación bienal. La tierra se divide en dos partes, se cultiva una mitad con un cereal, la otra mitad se deja en reposo, al año siguiente se rotan los cultivos, se cambia, la parte que se había cultivado se deja descansar en barbecho, recordad barbecho en francés, jachère, la parte que se había dejado en barbecho se cultiva. Con esto se intenta prolongar la vida útil de las tierras, evitando que se agote su fertilidad. Et puis les habitants des campagnes n'ont aucune liberté. Les serfs ne peuvent se marier ni hériter sans l'autorisation du seigneur et sans le paiement de taxes. Ils dépendent d'un seigneur ou du clergé à qui ils paient des impôts en argent
un produit agricole ou un aire de travail gratuit. Bien, estos campesinos, estos habitantes del campo, carecen totalmente de libertad. No son esclavos porque desde un punto de vista jurídico no lo son, no son esclavos, pero en la práctica es como si los fueran. Los siervos estaban vinculados a la tierra, no podían libremente decidir irse a vivir a otro señorío, no podían libremente casarse, no podían libremente heredar si el señor de la tierra no lo autorizaba y para autorizarlo además les iba a exigir el pago de tasas. En la práctica que hicisteis la semana pasada hablaba un poco de esto, de cómo los campesinos pues decían que estaban hartos de esta situación en la que no tenían ningún tipo de libertad. Bien, dependían para todo de un señor feudal, que podía ser un señor laico o podía ser un clérigo, un señor religioso, a quien tenían que pagar impuestos. Y los impuestos, ya lo hemos estudiado en otras partes del tema, se pagaban de distinta manera. Impuestos, dinero, cuando empieza a haber dinero a partir del siglo XI otra vez, pero fundamentalmente impuestos en productos agrícolas, un tanto por ciento de la producción de la tierra, un tanto por ciento de lo que muelo en el molino o del aceite o del vino que saco en el lagar, y también impuestos en horas de trabajo gratuitas. Recordad esa corbea por la cual los campesinos estaban obligados a trabajar un determinado número de jornadas de trabajo al año en las tierras del señor, en la reserva. Bien, con todo esto tenemos que ese 90% de la población europea de la época vive en unas condiciones durísimas. Hambre, exceso de trabajo, falta de libertad, no eran dueños de su propia vida en la práctica. Bien, estas son las condiciones de vida de los campesinos. Bueno, con esto estaría terminada la explicación del tema. Si habéis llegado hasta aquí es porque estáis viendo los vídeos. Recordad que si os habéis saltado alguno de los vídeos que subí la semana pasada, el visionado de los vídeos es obligatorio. Bien, así que si alguno os lo habéis saltado, recuperadlo y lo veis. Y bueno, ahora os mandaré en otro documento los ejercicios que tenéis que hacer para terminar de repasar esto. Recordad que esos ejercicios, si alguien quiere corregirlos en la sesión de mañana, si tiene alguna duda sobre alguno, si nos da tiempo a hacerlo, los corregiremos para que vosotros los reviséis en vuestro cuaderno. En cualquier caso, cuando me entreguéis los cuadernos después del examen del viernes, pues ya revisaré yo lo que habéis puesto. ¿Vale? Venga, hasta luego.